¿Qué onda a todos? Somos Ryu. Yo soy Tony. Y ahora vamos a estar haciendo un video de... Oh, ¿querías hablar? ¿Por qué dijiste somos Ryu? Soy Ryu. Solo uno. Es que tengo doble personalidad. Soy Ryu. Es que nadie me entiende. Anyways, ahora vamos a estar haciendo un video de cosas que les caen mal, no les gustan y quizás ustedes se pueden relacionar con las cosas que no nos gustan a nosotros. Si les gusta este video, por favor dale un thumbs up y deja tu comentario abajo para ver qué clase de video que quiere que hagamos el próximo. ¿Otra cosa que quieres decir algo tú? Porque te vi que le querías decir algo. No, solo quería decir lo que, como dijiste, somos Ryu. Algo importante. Algo importante. Ok, voy a comenzar yo primero. La primera cosa que me cae mal es que cuando vas al barbero y tú le dices, ok, tú le explicas bien, córteme el pelo así bajito y tanto de aquí arriba y todo, pero después dice, ok, está bien, ok, sí, yo te entiendo, ok, ya estamos. Y ya de último te lo deja todo chachajeado, todo mal cortado y te da vuelta al espejo y estás todo pelón y no lo querías así. ¿Nunca te ha pasado eso? Es raro que me pase, yo creo que te pase más a ti. Es que no, es que de verdad, tú le explicas bien al barbero que lo quiero así y después sale con sus mamadas y te lo corta y ya valió verga, me he hecho mierda todo el pelo. Todo pelón te dejaron aquí, no jodas. Y aquí... Eso fue apenas. ¿Cuándo fue? ¿Ahora? No fue ahora, fue ayer. ¿Fue ayer? Ayer fue. No jodas. Pero sí. No jodas. Ok, ahora te toca a ti. Le faltó aquí, man. ¿Qué? Que te cortaron la barbita aquí. No, que me lo estás dejando crecer. Aquí estaba creciendo. Ok, te toca a ti. ¿Sabes qué me cae mal? ¿Qué? Cuando le presto el carro a alguien y no me lo regresa. ¿Por qué no te lo regresas también, pendejo? ¿Por qué se lo prestas entonces? Es que yo se los presto porque soy buena persona, pero yo creo que me lo traigan el mismo día, en un solo. Entonces dile que tengan un depósito. Porque es como decir que eres buena persona, pero tampoco pendeja, pero te ven la cara de pendejo. La gente, si le voy a prestar el carro, que en un solo que me lo traigan, no van a estar ahí, ahorita te lo traigo, espérate, estoy aquí, estoy haciendo esta cosa. No espera toda la noche para esperar el carro. Entonces dile al otro día, ok, nomás te lo voy a prestar por tantas horas. 5 horas te doy y ya, si no me lo regresas nunca te lo voy a prestar otra vez o no somos amigos o ya sabes, cualquier cosa. ¿Ya? ¿Algo más? No, solo era eso. ¿Solo era eso? Madre. Ok, la segunda cosa que me cae mal a mí es cuando como se morderas algo y bueno, y tú sabes que es hora de lunch, es hora de desayuno y está bien lleno el restaurante y bueno, y esperas así como 30 minutos, una hora y después dices tú, no, pero yo tengo hambre, ¿verdad? Y estás ahí esperando y bueno, ya cuando te llega la comida no es lo que ordena y después tienes que esperar otra puta hora o otra hora y media para que te diga lo que quieras, ya que esperaste una hora. Eso de verdad me cae mal. Nos cae más mal cuando estás ahí y nunca te entienden. Eso también. Pero que no te traigan lo que es, ya esperaste así, eso también cae mal. Estoy ahí esperando, me estás perdiendo mi tiempo. Era una quesadilla, porque no puedo hacer. Era una puta quesadilla, que era tan difícil, me trajo un puto caldo de pollo. No tiene nada que ver. ¿Sabes qué me cae mal a mí? Que cuando voy al cine con mis amigos y que cuando vamos en la noche llegamos y como ellos en el cine no dejan a menores entrar porque necesitan que enseñar ID. Ajá. Y como yo soy el único que tengo ID, los otros dos pendejos no traen los ID, dicen, no pueden porque estos no traen ID y eso. Después yo me encabrono con ellos que nunca traen ID, que por gusto me hicieron manejar todo hasta allá. Bueno, una cosa que tienes que hacer, dos cosas que tienes que hacer. Una es asegurarte que los pendejos traen el ID para la otra, para no pasar el mal rato. Que esas son cabeza dura. No, es que tú diles, pague puto ID, si no, no chinguen su madre, váyanse para atrás a la casa.
Y si no lo tienen, bueno, chinga tu madre también, no vas a ir. Ya, bueno, ya es lo yo que yo le dijera. Yo no tengo problemas con eso, ¿verdad? Ando con menores. No, está más viejo que yo. Por eso no necesito ID, no me piden. Bueno, pues, la otra cosa que me cae mal a mí es cuando... ¿Qué era? Yo no me acuerdo ya. ¡Oh, sí! No, güey, ya no me acuerdo. No jodas, güey. Ok, dale tú, ahorita me acuerdo. Pues, la otra cosa que me cae mal es que cuando te regañan por gusto. Te regañan por gusto. ¿Y por qué te regañan? No sé, solo me habla, como que cuando me habla mi mamá, me habla en el teléfono y estoy acá tranquilo en la casa viendo tele. Solo me habla y le digo, ¿aló? Y no me comienza a gritar por gusto, diciendo, ¿qué haces en la casa? ¿Por qué no haces algo? Y ni le ha hecho nada, ni le ha dicho nada. Y yo estoy ahí tranquilito. Es que es el sexto sentido de la madre. Tú puedes hacer todo el día, puedes andar haciendo oficio en la casa todo el día, pero nomás te sientas y es como un sexto sentido de las madres que te sientas y puta madre ya sabes que estás sentado y te dice, hey pendejo, levántate, ¿qué estás haciendo? ¿Quieres que de andate huevón aquí? No, apúrele, tú no pagas biles, váyale, chingale a limpiar o algo, ya sabes. Pero es algo natural, las mamás son así, vamos a hacer. Bueno, pues, no tengo nada contra las madres, pero si te puedes relacionar con el güey. Con el güey. ¿Cuál güey? Contigo, para que me entiendas. ¿Ya te recuerdas lo que te cae mal? Sí, una de las cosas que me cae mal. Espérate, me dio una llamada. De verdad estamos haciendo el video, ¿me están llamando ahorita? ¿Aló? ¿Aló? Puta madre. Ajá. Es que te digo, es la mamá. Me está llamando la mamá. Perdón todos, es que me habló mi mamá para algo importante. Te dije, ¿viste? Te estás hablando de ella mal y ya te habló. Te digo, en un sexto sentido. Sí, la otra cosa que me cae mal a mí es mudarme. Odio mudarme. Odio mudarme. Ay, no, imagínate. Mira, tienes que agarrar troca para moverte. Si no tienes troca, tienes que preguntarle que alguien te la preste. Y si no te la presta, te chingaste. Tienes que rentar una camioneta, o le decimos aquí U-Haul, para mover tus cosas. Y cae mal. Puta, y todo el día estás ahí moviendo cajas, que muebles, te chingan la espalda, te estás sudando. No tiene nada malo de sudar, pero... Y eso sí, hace ejercicio, pero... Puta madre, y después cuando llegas al lugar tienes que guardar todo para atrás. Y no, hombre, y toma todo el puto día, sino 2, 3 días, el cajerío, los muebles y todo. No sé, y después de última, ya cuando traes todas las cosas, tienes que acomodar toda la casa. Es lo que dije. ¿De verdad? Sí. Y después que estás diciendo que mover todas las cosas en 3 días o algo así. No, que digo que mueva las cosas y después cuando llegan las cosas aquí, duran como 2, 3 días para mover todo. Es como tiene un murero aquí, tú también. Apenas se mudó, pero sí tiene un gran murero. Fíjate en el nuevo lugar. Ajá, es un nuevo lugar, pero tiene un gran murero aquí. Ya lo arreglamos más o menos. No. Mucho Tienes como 20 cajas ahí. Te digo, no me Eso lo arreglo después. No me gusta la mudanza. ¿Otra cosa que no te gusta? Ahí pienso, creo que me olvidó. Ahí a ver si se me sale de la mente. No te va a salir de la mente, nunca te vas a acordar. ¿Y no tienes otra cosa tú? Bueno, a mí lo que me cae mal, de verdad, no son todos, ¿verdad? Pero yo digo algunos. Bueno, al menos con los que yo me he topado, son algunos policías. ¿Cómo chingan? Que no dejan en paz a uno, estás ahí tú tranquilo. Tú estás manejando tranquilo en la calle y todo el pedo. Y después de la nada, ¡woo! La puta policía. Y después, puta madre, estás ahí. Y era porque puta me paró. Como aquella vez, ¿te acuerdas que estábamos... mira, esto fue una historia real, no le estoy mintiendo. Estábamos siguiendo la casa de nuestro tío, ¿verdad? Y la calle, pues es una calle que tiene 4 altos. 4 altos. Y ¿cómo se llama? Y bueno, y nosotros paramos en el alto.
puse la direccional para dar la vuelta a la derecha. Y nosotros dos ya habíamos visto el policía a mano izquierda que estaba pero hasta el fondo, pero ya lo habíamos visto. Pero ok, pero no estábamos pasando ningún stop, no los corrimos ni nada de eso. Paramos en el alto y después íbamos a dar una derecha, ¿te acuerdas? Ya. Yeah. Y después di una derecha y ¿cómo se llama? Y bueno, de la nada nos para. Y yo digo, bueno, ¿y por qué nos paró? Y después viene el policía, era un hombre así bien mamado, todo el pedo, ¿verdad? Y con la voz esota, ¿sabes por qué te paré? Y yo le digo, no. Y ya me dice, porque te pasaste el stop. Y yo le dije, ¿cómo me pasé el stop si el stop estaba ahí? Yo paré, porque tiene que parar uno para dar la vuelta. Yo paré y di una vuelta para la derecha. Y yo le digo, ¿cómo puede ser eso? Y bueno, pues él te da a los policías, ¿quién me está diciendo que estoy mal? Que no sé qué, que no sé cuánto. Bueno, viene después y me dice, ¿puedo ver tu ID? Y mi social, porque aquí en Estados Unidos pues, Social Security y la tarjeta esa, la Green Card que le dicen, ¿verdad? Y bueno, y me pregunta por mi social, le digo, ¿y por qué? Usted nomás tiene que preguntarme por mi... Sí, por el ID. Ajá, por el ID, por mi licencia. Y bueno, y no se lo quise dar y me estaba ahí, no me lo vas a dar y que no sé qué. Y tuve que darle mi social y yo no sé por qué, ¿verdad? Y me sentí como atacado, así como algo, como no lo quiero decir como algo, ¿cómo se le dice? Racista, porque fuera mucho, ¿verdad? Pero eso sí, desde ese día a mí no me caen mal, no me caen bien muchos de los policías o como son las leyes aquí, porque de verdad algunas veces pues ¿cómo se llama? No, los policías que están aquí la abusan o no son justos con ella, cosas así. No digo que no hay buenos policías, porque sí hay, ¿verdad? Pero nomás que yo personalmente no he tenido buena experiencia con los policías. Por la suerte que no te cobraron por el ticket cuando fuimos a la corte. Eso sí, porque no me pareció el pendejo, porque ya sabía que estaba mal. Ajá. Deja tu teléfono, dije que te está testeando. ¿Y cuál es la última cosa que te acordaste de lo que era? Oiga, ¿sabes lo que me cae más mal de todo? ¿Qué? Vos. ¿Por qué? Que sos bien pendejo, man. Las pendejadas que haces a veces. Si vos haces videos conmigo. No, es que yo pienso que sos pendejo. Es que coge la pendejada tuya también. Chinga tú. También me caes mal algunas veces, por si no lo sabía. Como mamadas por así. Ay, sí. Bueno, pues. Este es el video de ahora. Este es el video de ahora. Ojalá que les haya gustado. Como se llama, escuchar nuestras historias de los que nos caen mal, cosas así. Si tienen cualquier idea de qué clase de video quieren ver hacernos, por favor dejen su comentario abajo. Denos un thumbs up. No sé cómo se dice en español esa palabra. Pero, anyway. Una pulgar arriba, no sé. Dale like, como dicen ahí. Bueno, ¿cómo se llama? Este es el video de hoy. Yo soy Ryu. Yo soy Tony. Y ahí los vemos.